Hello there, this is Salas here. En el video de hoy les voy a enseñar cómo aprender un idioma desde cero, lo que tenemos que hacer y demás. ¿Quién soy y por qué deberías escucharme? Bueno, para los que no me conocen, soy Mr. Salas. Soy un docente de idiomas como profesión y un lingüista de corazón. Para lograr nuestras metas, para esos propósitos que tenemos, para poder al fin aprender ese idioma que no podemos, que no sabemos, que nos cuesta trabajo y demás, vaya, esta va a ser la guía definitiva mediante el cual simplemente cuando tengan alguna duda vuelven a este video, lo checan y lo vuelven a ver, checan si están haciendo lo correcto, si a lo mejor tienen que cambiar algo y demás. Esta es la guía definitiva de cómo aprender un idioma desde cero. Quizá te dé un poco más de confianza el que no te estoy vendiendo nada. No te voy a poner mi sitio web en el que vas a escribir tu correo y yo 3 meses después te voy a intentar vender algo. No, para nada. Simplemente te estoy hablando de cosas, vaya, que funcionan. Esta es la manera en la que funciona, esta es la manera en la que se aprende un idioma. De la manera más eficiente, eso sí. Entonces, espero que de verdad veas el video hasta el final para que te quedes exactamente con cada uno de los pasos, para que al fin logres aprender este idioma desde el punto en el que te encuentres. Incluso si estás un poco más avanzado en el idioma, si ya lo empezaste, eso nos va a ayudar bastante porque va a ser mucho más fácil aplicar este método. ¿Listo? Vamos allá entonces. Para los que ya son veteranos del canal, saben que lo que voy a hablar aquí es exactamente del input comprensible. Tengo muchos videos al respecto, te los voy a dejar acá y abajo en la descripción, pero básicamente el input comprensible nos dice que la manera de aprender un idioma no es nada más estudiando. De hecho, eso es lo peor que puedes hacer para aprender un idioma, sino escuchando el idioma, leyendo el idioma, entendiendo el idioma. Sé el idioma. La primera pregunta que llega a la cabeza de todos nosotros es, bueno, ¿y cómo voy a aprender un idioma? ¿O cómo voy a leer un idioma? ¿O cómo voy a ver una serie de un idioma que no conozco? Tengo que estudiar. No es tan así, pero vamos partes por partes. Entonces, el input comprensible lo que nos dice es que todo es input. ¿Qué es el input? Básicamente cuando recibes el idioma, ¿no? A través de algún sentido, ya sea lo ves, ¿no? Algo escrito, escuchas, algo hablado y demás. O sea, no se puede olfatear el inglés, al menos no que yo sepa. Esa es la manera en la que aplicamos el input comprensible, porque escuchamos el idioma y poco a poco lo vamos entendiendo. El cerebro es una máquina impresionante. Si se ve forzada de verdad a adquirir el idioma, lo va a hacer. Y esa es la cosa, tenemos que crear todo el ambiente, digamos, para que el cerebro pueda adquirir ese idioma. Te vas a encontrar muchos métodos que te dicen que tienes que tener todo el día el idioma hablado y escrito y demás. Eso se me hace un poco exagerado. La mayoría de nosotros trabajamos o algo así, estudiamos, no podemos estar todo el día con el idioma clave ahí. Pero sí es cierto que se puede, eso tiene un poco de verdad. Solamente que esos son un poquito más exagerados. Por favor, el input comprensible no es magia. ¡Uy, qué mal! Y a pesar de que no estudias, ¡Qué bien! sí requiere esfuerzo. ¡Qué mal! Cuando me refiero a no estudiar, me refiero a no estudiar reglas gramaticales, a no estudiar listas de vocabulario, a no estudiar en un salón de clases, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica aún tenemos esta idea muy arcaica de que un idioma se aprende mejor en una escuela o con lecciones privadas o demás. Estoy aquí y se los digo yo como profesor que no es cierto. Se aprende mucho más fácil, mucho más eficiente y mucho más barato uno mismo. De eso trata justamente el input comprensible. ¿Cómo lo utilizamos entonces? ¿Cómo utilizamos este famoso input comprensible? Hay que tomar en cuenta cómo se llama esto. Input comprensible. ¿Qué quiere decir? Que sí es cierto que necesitas un input, pero también tiene que ser comprensible. ¿A qué voy? No puedes ir nada más a Netflix y poner una serie en inglés y esperar aprender el inglés por ósmosis, nada más así. No funciona de esa manera, hay que poner un poquito de trabajo antes. Digamos que estás en cero. Hablemos de japonés, por ejemplo. Digamos que no sabes nada de japonés, estás en cero completamente, no sabes leer los silabarios ni nada. Estás completamente en cero con el japonés. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a Netflix y poner una serie en japonés? ¿Con subtítulos en japonés? No, para nada. Ok, entonces, y aquí muchos van a pausar el video y van a decir, ya te entendí, entonces tengo que poner la serie en japonés con subtítulos en español o en inglés. No, eso es peor aún. Eso, para todos los que ven, por ejemplo, series en anime o dramas coreanos, sabrán que no se aprende de esa manera. Vas a aprender palabras de repente sueltas y así,
pero no se adquiere realmente el idioma. Ese es el problema y eso es lo que queremos hacer con el input comprensible. ¿Qué vas a hacer entonces? Bien, fácil. Para empezar, van a conseguir un libro que los va a llevar de la manita desde cero. Por ejemplo, yo aquí tengo este de japonés, que se llama Japonés en viñetas. Y me ayudó muchísimo porque el libro te explica qué es el japonés, cómo funciona, incluso cómo suena a veces. Te da un par de kanjis para que los vayas aprendiendo, te enseña los silabarios, bla, 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 bla. Te enseña el uso de partículas y, o sea, todo esto que es súper básico, este libro lo tiene. ¿Les estoy diciendo que vayan y compren un libro? No, para nada. Tenemos el fantástico internet. Y en internet podemos encontrar todo tipo de libros, todo tipo de... Vaya, podemos conseguir cualquier libro, pero es importante que sea un libro principiante. O sea, un libro, por ejemplo, este es un libro que no me va a llevar ni siquiera a N5 en japonés, que sería lo equivalente a un A1, A2 en el marco común europeo. Eso tienen que hacer. Buscar un libro básico, devoren ese libro que lo pueden hacer fácilmente en 2-3 semanas, exagerando, ¿verdad? Y entonces, luego que ya sepan un poquito del idioma, ahí es cuando empezamos a usar el input comprensible. Luego de esto, muchos van a creer, ok, entonces como estoy empezando en un nivel básico, tengo que empezar viendo series para niños, caricaturas o cosas muy sencillas. No, ese es otro error capital. ¿Por qué? Sí es cierto que si tienes la paciencia o te gustan, adelante, sería lo mejor porque tiene idioma básico. Pero es muy importante que hagas algo que te guste. Eso es muy importante, que veas algo que te guste, que te llame la atención. No nada más porque algo es básico, ya te va a funcionar. No, por favor, no cometan ese error. Tienes que estar viendo o leyendo algo que de verdad te guste. Eso es sumamente importante. Si ves nada más por series de niños y no te interesa, te vas a aburrir. Te lo digo de ahora y vas a dejar el input comprensible de lado. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de utilizarlo? Bueno, es debatible. Se puede utilizar ya sea viendo, por ejemplo, Netflix, viendo series en YouTube, aquí mismo, con subtítulos en inglés. Pero sí es importante que tengas el audio del idioma que quieres aprender con subtítulos de ese mismo audio. Es por eso que a veces es complicado encontrar ciertas cosas. Por ejemplo, de inglés, sin problema, puedes encontrar miles y miles y miles en YouTube y en Netflix. Es un poquito más complicado encontrar esto en otros idiomas, ¿ok? Pero sí se puede. Otra manera es buscando podcasts en Spotify. Hay muchísimos podcasts en Spotify, por ejemplo, en varios idiomas y los puedes escuchar y así aprendes también. Pues nada más escuchando. Lo mejor para empezar, definitivamente en mí, esta es mi opinión, es con Netflix, por ejemplo, o YouTube. Porque es un medio audiovisual. Estás escuchando el audio, estás viendo lo que está pasando en pantalla, las actuaciones de los personajes y demás. Eso te da un poquito más de contexto para comprender de una manera mucho más eficiente lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Vaya, es la manera en la que lo entendemos mucho mejor. Hay personas que no les gusta ver series o que no les gusta ver películas o algo así, sino que prefieren leer, ¿no? No hay problema. Lo que vas a hacer es justamente después de tener el libro, después de haberlo leído y ya tener una noción del idioma, ¿no? Y la noción me refiero a que sepas cómo presentarte, por ejemplo, sepas cómo decir hola, cómo estás, qué comes. Por ejemplo, en alemán, una vez que ya me compré un libro A1 y llegué a un nivel A1, pues puedo utilizar un libro tal cual en alemán. O sea, entonces te compras un libro en alemán o lo buscas en internet, no tienes que comprar nada realmente, te pones a leer, ¿no? Te va a costar mucho trabajo al principio, va a ser muy lento y cada vez que no entiendas algo, simplemente lo buscas en Google Translate. Buscas así, ok, ya entendí esto, ok, y sigues leyendo, sigues leyendo. Esto es muy complicado y siento yo que para leer ya hay que tener un nivel al menos A2 o B1. Es por eso que yo sigo recomendando ver series, ¿no? O sea, y recuerden, por ejemplo, si fuera de alemán, en audio alemán con subtítulos en alemán, ¿ok? Igual, por ejemplo, de los idiomas que yo he aprendido, pues siempre he comprado un libro de repente, cuando siento que tengo ya el idioma bastante ya desarrollado, que lo adquirí de una manera, pues a un nivel intermedio al menos, me compraba un libro. Por ejemplo, este es de italiano, cuando estaba aprendiendo italiano. Este es de francés, cuando estaba aprendiendo francés. Este es viejísimo porque fue de la universidad. Pues tengo muchísimos libros en inglés porque prefiero leer en inglés, pero este es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Así como un ejemplo nada más. Entonces, estos son el tipo de... esos son el tipo de cosas que puedes hacer para el input comprensible en lectura, si es que eres una persona a la que no le gusta realmente ver series o algo así. Pero insisto, dame el beneficio de la duda y ve alguna serie en Netflix, te juro que hace una gran diferencia, poco a poco a poco. Y eso me lleva al próximo punto.
Muchos van a hacerse preguntas raras con el input comprensible. Por ejemplo, muchos van a hacerse preguntas como, oye, y con el input comprensible, una vez que empiece a entender más o menos y adquirir el idioma, ¿cómo es que puedo empezar a hablar? ¿Cómo aprendo a hablar en el input comprensible? Creo que le hemos dado demasiado peso a el poder hablar un idioma para decir que lo entendemos o que ya sabemos ese idioma. Si bien es cierto que es una de las habilidades más importantes poderte comunicar, recuerden que hay personas que aprenden un idioma porque lo necesitan, por ejemplo, para leer documentos o para leer papeles de investigación o algo así. Y entonces el habla no la practicaron mucho y no se les da demasiado. Conozco muchas personas así, que saben inglés, solo que no lo hablan muy bien. Y eso no quiere decir que no hablen el idioma. Esto es muy controversial con muchas personas, pero créanme, es así. Coño. ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Entonces, ¿no debería importarte hablar? No, para nada. El habla viene después. El habla viene poco a poco. No hay que forzarse. A eso era mi punto. Que si tú quieres utilizar el input comprensible para hablar rápido, quizá no sea el método para ti porque no funciona de esta manera. Más bien necesitas tú justamente practicar con algún nativo, por ejemplo, y estar como hablando y eso de repente. O sea, eso es lo que yo pensaría que necesitas más bien. Si es que te interesa, por ejemplo, más hablar que escribirlo o escucharlo que otra cosa. En este caso, ya para este punto en el canal, tengo justamente 2 videos en los que estoy hablando alemán para que te des una idea más o menos de cómo ha funcionado el input comprensible. El primer video de alemán, que te voy a dejar aquí merito, es uno en el que yo ya llevaba un par de años hablando alemán. Nada más que entre lo que lo estudiaba, entre que sí, no utilizaba input comprensible, no sabía mucho del input comprensible tal cual. Y justamente en ese día, julio de 2020, decidí empezar a utilizar el input comprensible, ahora sí, de manera seguida, ¿no? No me ponía un horario realmente, simplemente en cuanto tuviera el tiempo o quisiera, veía alguna serie en alemán, puse mis videojuegos en alemán, he leído como unos 2-3 libros más o menos en alemán, entonces y todo eso me ayudó y justamente el último video que saqué, que fue en diciembre de 2020, pues aquí te lo dejo también y eso es el resultado 5 meses después de estar utilizando el input comprensible. Quizá te llame la atención para ver más o menos que veas la diferencia que hace. Y toma en cuenta que esa diferencia que vas a escuchar es nada más en el habla, que es lo menos que se desarrolla con el input comprensible. Insisto, el hablar viene después. Viene después y viene solito. Es solito. Una vez que sabes escuchar, una vez que sabes leer, una vez que sabes comprender lo que estás leyendo y escribir, por ejemplo, también podrías escribir, tal vez puedes producir, el habla viene sola. No puede ser que no puedas hablar eventualmente utilizando el input comprensible, pero muchas personas quieren apresurar esto y por eso sienten que no avanzan. Tranquilos, hay que tener muchísima paciencia para este método. Y entonces, ¿no estudias? ¿No tienes que estudiar? ¿No se estudia en este método? No tienes que estudiar, pero si eres una persona a la que le gusta estudiar, que le encanta esto del estudio, de meterse y de estar así, te va a servir mucho más a ti incluso, porque aparte del input comprensible y los beneficios que vas a tener del input comprensible, el estudiar va a desarrollar pues más vocabulario, ¿no? Más estructuras gramaticales que vas a poder reconocer más fácil. Esto es en especial importante si estás leyendo, por ejemplo, y entonces sí, te va a servir. O sea, al input comprensible, y es por eso que me encanta el input comprensible, solo le puedes añadir. Hay personas que necesitan ir a la escuela para aprender, y yo lo entiendo. Necesitan estar como en un ambiente académico, ¿no? Para poder aprender. Está bien. Utiliza el input comprensible y aparte ve a tus clases. No va a pasar nada más que añadirle, más que hacer esto más rápido. Eso es todo lo que va a pasar. Y me parece genial, la verdad. Recuerda que aprender un idioma es una bola de nieve cuesta arriba. ¿Ok? Cuesta arriba. ¿Qué quiere decir? Que vas a empezar viendo un montón de cambios fáciles. Ajá. Fáciles, así, vas a ver un montón de cambios. Vas a notar que aprendes muchísimo a diario o cada semana. Mucho. Pero va a haber un punto en el que la bola de nieve se va a hacer más grande, va a ser más complicada, llevarla cuesta arriba. Y entonces vas a pensar que no estás haciendo nada o que se está deteniendo. No temas, no es el caso. Simplemente, entre más sabes tú, más cuesta aprender algo nuevo. Mientras sepas esto, realmente no necesitas talento, simplemente necesitas paciencia. Esto te va a funcionar poco a poco. Eso es en especial útil para las personas que no podemos ir y pagar una escuela, por ejemplo, o no podemos ir y tener
4 o 5 horas de sesiones de estudios y demás porque tenemos un trabajo, porque tenemos otras cosas que hacer, por ejemplo, el input comprensible es lo mejor porque estás aprendiendo un idioma mediante la diversión. Y eso es lo importante. Recuerda lo que dije al principio del video, te tiene que gustar. Si no te gusta lo que estás haciendo, cámbialo. Fácil. Es como una dieta, es como ir al gimnasio. Si no te gusta el ejercicio que estás haciendo, cámbialo, haz uno que te guste, porque si no, vas a dejarlo botado. Si estás comiendo algo que no te gusta, pero es parte de tu dieta, lo vas a dejar botado. No vas a hacerlo, no vas a comerlo, vas a eventualmente a comer otra cosa que sí te gusta. Es lo mismo con esto. Si no te gusta el método en el que estás aprendiendo, si no te gusta una o tal cosa, no lo vas a hacer eventualmente. Y la idea de esto es que sea algo constante, constante y constante. De hecho, si les llama la atención todo este tema del input comprensible y demás, recuerden que yo hago unos directos en Twitch, twitch.tv/MrSalasIer, y ahí todos los días miércoles y viernes de 5:30 a 7 estoy haciendo unos directos justamente donde hablo del input comprensible, de cómo aprender idiomas, cómo vaya mi propia experiencia. A veces me pongo a estudiar ahí mismo, a veces me pongo a estudiar idiomas ahí mismo en directo y pues es un excelente canal para preguntar, responder dudas y demás. Y pues te invito a que te des una vuelta si nunca has ido al canal de Twitch. También hago stream los domingos, pero esos son más de videojuegos y demás. Lo que más les interesaría a ustedes, chicos, aquí en el canal probablemente sea los miércoles y viernes, donde son directos interactivos y directos básicamente académicos. Es como una mini clase ahí a la semana. Ok, cumplamos todas nuestras metas que tenemos. Vamos a hacer lo posible para que al fin podamos aprender ese idioma. Y creo, de verdad siento que ese es el método mediante el cual se puede lograr de una manera mucho, mucho más sencilla que matándose estudiando o aprendiendo reglas gramaticales. Espero que de verdad les sirva y me sigan dando sus historias como hasta ahora lo han hecho de éxitos con los idiomas. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.